Lista. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos nos acompañen a la segunda sesión de nuestro seminario web Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables. La exposición de hoy es la segunda y última parte del tema Educación y Discapacidad Visual, a cargo de la maestra Adriana Leiva, quien el martes nos presentó las características de lo que entendemos por discapacidad visual. Les recuerdo a todos los que nos están acompañando en redes la dinámica que hemos adoptado en el webinar. Se tratará de una exposición de 1 hora aproximadamente por parte de Adriana y estaremos recibiendo sus preguntas por redes sociales, por Facebook, en los comentarios del en vivo o por YouTube, también en el chat que está en vivo. Les invitamos a participar, a generar un diálogo con la maestra, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación y compartir su conocimiento y la valiosa experiencia que ha adquirido con nosotros en este espacio. Pues rápido, nuevamente, la maestra Adriana Leiva Ramírez es licenciada y maestra en pedagogía, egresada de la UNAM. Es docente de niños y adolescentes con ceguera, baja visión, discapacidad múltiple desde el 2008. Tanto en el sector privado como en el sector público se ha desarrollado como docente. Fue coautora del Manual para la Enseñanza del Sistema Braille. Fue publicado por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos en el 2018 y es adaptadora técnico, pedagógica y dictaminadora de los libros de texto gratuitos para su impresión a braille, que son publicados también por la CONALITEG desde recientemente 2019. Ahora fue alumna pues del curso Manos Abiertas, Acceso Abierto, que fue impartido por los Servicios para la Sordoceguera de California, y es egresada también de los diplomados Educación de Estudiantes con Discapacidad Múltiple, Discapacidad Sensorial y Sordoceguera, niveles básico y avanzado. Fueron impartidos por Perkins, América Latina, y AFES Aragón de la UNAM. Actualmente es docente en un centro de atención múltiple en la Ciudad de México. Maestra Adriana, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar la parte 2 del tema Educación y Discapacidad Visual. Les quiero pedir de favor si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Y como les comenté la sesión pasada, en esta segunda sesión abordaré algunas claves para el aprendizaje exitoso, sobre todo en inicial, en preescolar y en primaria, que son los niveles educativos en los que yo más tengo experiencia. La siguiente, por favor. El propósito de esta sesión es que los maestros tengan una idea, pues, general sobre cómo pueden llevar a cabo la enseñanza en estos niveles. Y bueno, también creo que el contenido le ayuda mucho a los padres de familia que pues no saben a veces qué y cómo se tiene que apoyar a sus hijos en estos niveles. La siguiente, por favor. Bueno, sobre educación inicial, yo quise iniciar esta segunda sesión porque la educación inicial también es clave para un buen desarrollo del niño con discapacidad visual. La educación inicial comprende de los 0 a los 3 años y, por ejemplo, la UNESCO, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1994, a través de la Declaración de Salamanca, donde especificó sobre este nuevo enfoque de la educación inclusiva para la diversidad, pero específicamente para la población con discapacidad, mencionó que es muy importante que los sistemas educativos internacionales atiendan a los niños desde educación inicial. Se preguntarán por qué, pero es muy importante que desde un inicio, si es posible, podamos detectar las necesidades, que las podamos identificar, que las podamos evaluar y, bueno, a través de esta detección de necesidades en el desarrollo del niño, pues los podamos estimular y se vayan creando programas específicos que les permitan, pues, su independencia en un futuro próximo.
Yo les quiero compartir pues a los docentes y a los padres de familia que nos están escuchando y viendo, que es muy importante sobre todo estimular al niño en las siguientes áreas del desarrollo. La primera es el área cognitiva, después el lenguaje y comunicación, la motricidad gruesa, la motricidad fina y las habilidades de la vida diaria. Siempre es muy importante ir encaminando nuestras intenciones y nuestras acciones para que el niño se vea favorecido en estas áreas. También, bueno, quiero mencionar desde este punto de partida de la atención pedagógica, que es muy importante que como docentes tengamos muy claros, por ejemplo, los estadios sobre el desarrollo que planteó Piaget desde un inicio. Estos estadios realmente pues son una guía para que como educadores detectemos qué es lo que tenemos que enseñarle a los niños en ciertas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años. Después sigue la etapa preoperatoria, que va de los 2 a los 7 años. Luego sigue la etapa operacional, que va de los 7 a los 11 años. Y después sigue la otra etapa que es a partir de los 12 años, la de cuestiones abstractas. Entonces, bueno, en educación inicial es importante estimular, como bien lo dice Piaget, la etapa sensoriomotriz. Y bueno, yo les quiero compartir a los docentes y a los padres de familia dos documentos súper importantes, muy interesantes, que son de fácil acceso. El primero es la guía de aplicación de la escala Leonhardt para niños ciegos de 0 a 2 años que publicó la ONCE en España y se encuentra gratuita en Google, entonces pues ahí la pueden descargar y la pueden leer. Y también otro documento fundamental que me parece que puede servir de guía para la educación en esta etapa es el libro En los zapatos de los niños ciegos, guía de desarrollo de 0 a 3 años, también publicada por la ONCE. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles y se publicó este libro en España. También este libro se puede descargar de forma gratuita y como les comento, pues es de fácil acceso en cuanto al entendimiento, aunque no se sea educador. Estas dos guías pues son un referente para la atención de niños con discapacidad visual. Ahí hay, justamente se describe específicamente cómo es el desarrollo del niño en estas áreas que les comenté y qué se espera en determinado tiempo, incluso vienen por meses. Para los educadores, pues estos indicadores que mencionan en estas guías nos sirven para diseñar actividades. La siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a la atención en preescolar, es importante que yo comience planteándoles la importancia del preescolar en cuanto a la adaptación del individuo a un nuevo contexto. Hay que recordar que los niños aunque no tengan discapacidad, cuando llegan al preescolar, pues implica una gran adaptación a un nuevo contexto. Es el momento en el que se salen de su casa, de estar con su familia. Entonces, pues es muy importante que como maestras, más allá de quererles enseñar ciertos conceptos a fuerza que también son importantes, primero hay que trabajar otros objetivos. En este caso, principalmente es la adaptación del niño a un nuevo contexto, de que conozca otro espacio, que conozca a otros adultos, que conozca a otros niños. Muchas veces los niños con discapacidad son hijos únicos y nunca han tenido este acercamiento de estar en contacto con niños de su edad. Entonces, pues es importante que trabajemos estos aspectos desde el preescolar. Y bueno, yo propongo como otros elementos claves, trabajar la identidad personal, es decir, que el niño con discapacidad visual se reconozca como niño, la edad que tenga, si es niño o niña, quiénes son sus padres, quién es su familia,
cuáles son las tradiciones y costumbres de su comunidad. Eso trabajaría yo en identidad. En cuanto a la socialización entre pares, pues también es otro aspecto muy importante a trabajar en el preescolar, que se sientan parte de una comunidad, de un grupo, que puedan externar sus fortalezas, también sus diferencias con los demás, que se valore la diversidad desde el preescolar. Como otro elemento clave, pues también es trabajar el lenguaje y la comunicación, la motricidad fina y gruesa, las habilidades para la vida diaria, el conocimiento del medio a través de los sentidos, y yo agregaría también muy importante trabajar las emociones y los valores desde este nivel. La siguiente, por favor. Como estrategias exitosas de intervención en el preescolar, yo identifico las siguientes. Primero, como maestros, es importante que conozcamos a nuestro alumno. Como lo dije en la sesión pasada, el niño con discapacidad no es igual a un diagnóstico médico. Es importante que nos demos el tiempo y el espacio para conocerlo, para ir identificando sus gustos, sus intereses, lo que no le gusta, ir identificando también sus estilos y ritmos de aprendizaje. Todos los niños los tienen, sin importar el tipo o las muchas discapacidades que puedan tener. Es muy importante que nos demos este tiempo. También al inicio es importante, a mí me ha servido trabajar con el proyecto OSO, que es a través de algunos cuestionamientos, pues se va recopilando aspectos clave del niño, como les comenté, sus gustos, sus disgustos, sus miedos, también ir identificando los sueños que tiene la familia a corto plazo y a mediano plazo, ir trabajando las metas y los objetivos con la familia a partir de este proyecto OSO. Eso es como al inicio de la intervención. También, como les comenté la sesión pasada, es fundamental trabajar interdisciplinariamente en la escuela. La inclusión no solo es de la maestra o las maestras que están con el niño, es de toda la escuela la tarea de la inclusión. Otro aspecto, y también quizás sería el principal, que la maestra puede establecer una conexión, un vínculo afectivo y con su alumno, y que le genere confianza. Si una maestra no tiene este tipo de acercamiento con su alumno, pues será muy difícil que el niño la pueda seguir y que acceda a las actividades que le propone la maestra. Entonces, es bien importante que no etiquetemos a los niños con discapacidad, que los veamos como un niño más con muchas capacidades y áreas de oportunidad y potencialidades. Entonces, es importante trabajar esta conexión y confianza con el niño con discapacidad visual. También otra estrategia exitosa para mí es establecer rutinas con un claro inicio, desarrollo y final. Las rutinas, es decir, desde que el niño llega al salón, que a través de este tipo de actividades repetitivas en un horario muy establecido y fijo, se hagan todos los días. Y bueno, que tengan estos tres momentos: el inicio, que el niño sepa que va a iniciar la actividad, que se está desarrollando la actividad y que también la actividad ha terminado. Las rutinas pues les generan mucha seguridad, también pues los motivan a hacer una actividad que, reduciendo su ansiedad ante lo desconocido. También algo muy importante que yo he trabajado es los cantos y los juegos, como las rondas infantiles, también son un aspecto clave que se trabaja en preescolar y que para los niños con discapacidad visual es indispensable. A través de estas rondas, pues los niños van desarrollando más su lenguaje y comunicación, aprenden a jugar con los otros, a esperar turnos, incluso en muchas rondas
pues conllevan tocar algunos objetos. Entonces, este tipo de estrategias son muy buenas para los niños con discapacidad visual. Otra estrategia exitosa de intervención es que como maestras, y bueno, también puede ser como padres, pero sobre todo como maestras, identifiquemos las formas de comunicación de nuestro alumno, es decir, cómo se comunica. Todos los niños se comunican, aunque incluso no desarrollen el lenguaje oral. Bueno, a mí me ha pasado que se piensa que esta solo es la forma de comunicación y no. Yo haría el cuestionamiento de si se han fijado qué formas utiliza el niño. Por ejemplo, puede comunicarse a través de gestos, puede comunicarse a través de las vocalizaciones, puede comunicarse incluso tomando objetos, tocando a personas, puede comunicarse a través de su lenguaje corporal. Entonces es bien importante que como maestras observemos a nuestros alumnos y ubiquemos en el internet, también les puedo compartir que están estos mapas de comunicación que van de lo más simple a lo más abstracto y que ustedes vayan ubicando en qué nivel se encuentra su alumno, en qué formas de comunicación tiene y en qué nivel se encuentran. Y con el paso del tiempo, ustedes también vayan modelando a partir de estas formas que tienen sus alumnos para comunicarse, pues formas más avanzadas de comunicación. Esto también es muy importante. Otra estrategia exitosa es fomentar el aprendizaje por medio de los sentidos. Como lo comenté la vez pasada, los niños con discapacidad visual por lo regular van a tener un aprendizaje parcial de la realidad, a menos que nosotros como adultos y como maestras le ofrezcamos distintos tipos de experiencias que sean lo más reales y significativas posibles, de forma repetida, donde se utilicen sus sentidos, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. Y bueno, en los casos que se pueda, la vista. Y otra estrategia exitosa de intervención en el preescolar es el aprendizaje entre pares. La siguiente, por favor. Bueno, entramos aquí también a un tema muy interesante que es la enseñanza de los requisitos previos para el aprendizaje del braille. Y aquí también quiero hacer un paréntesis sobre dos puntos importantes. El primero es que estos requisitos, que ahorita primeramente les voy a mencionar, realmente se trabajan con todos los niños, tengan o no discapacidad. Este tipo de aprendizaje se trabaja en el preescolar en general, pero bueno, con el alumno con discapacidad visual es importante cerciorarnos que los estén adquiriendo. Y bueno, por otro lado, aunque son requisitos previos al braille, que el braille lo va a ocupar la persona con ceguera o con baja visión profunda, también estos requisitos previos se trabajan para la lectoescritura con los niños con baja visión, los que ahorita voy a mencionar. El primero de estos requisitos, que bueno, yo espero que las maestras de escuelas regulares que estén viendo este contenido lo tengan muy presente para cuando diseñen sus actividades, es el siguiente. El primero es el aprendizaje del esquema corporal, es decir, que el niño reconozca cada una de las partes de su cuerpo, también que las reconozca, por ejemplo, en el cuerpo de sus papás, y bueno, después que reconozcan las partes del cuerpo en un muñeco, y el último nivel sería reconocer estas partes del cuerpo ya en un esquema hecho sobre una hoja y en relieve. Después es importante también ir trabajando la lateralidad, es decir, que el niño ubique el lado derecho de su cuerpo y el lado izquierdo, no solo su mano derecha o su mano izquierda, sino incluso dónde está tu pie derecho, agáchate, o dónde está tu rodilla izquierda, tócala. Toda la lateralidad en todo su cuerpo, igualmente la lateralidad se puede trabajar después tomando de referencia a otra persona. Y bueno, ahorita más adelante, en la siguiente diapositiva, me parece,
voy a explicar otro tipo de lateralidad que ya se puede trabajar sobre plano. También en cuanto a nociones espaciales, es importante que el niño vaya ubicando si es enfrente, si es atrás, si es entre, si es sobre, si es debajo, que también discrimine texturas, por ejemplo, liso, rugoso, áspero, suave, y que estas texturas, por ejemplo, no solo las identifiquen memoramas de texturas, sino en los objetos de su vida cotidiana, que si toma su toalla, la cobija, un mantel, va identificando estas texturas en los objetos que hay a su alrededor. También que vaya discriminando las figuras geométricas básicas como el círculo, el cuadrado, el triángulo. También, bueno, podemos incluir aquí que vayan identificando lo que es un corazón, una luna. Y bueno, estas figuras se pueden presentar, hay materiales didácticos que son de madera, de plástico, o también, por ejemplo, lo que yo trabajo en un inicio es que reconozcan estas figuras geométricas básicas en objetos de su vida cotidiana, por ejemplo, en algún bote de alguna crema, en la taza, en su plato, en una caja, que vayan tocando las bases de estos objetos y vayan reconociendo las figuras. También se trabajan las nociones de cantidad, como solo uno, muchos, pocos, ninguno. La clasificación de objetos, dependiendo de la indicación que se le dé al niño. Por ejemplo, clasifica los objetos de grande a pequeño, o de delgado a grueso, o por texturas. Entonces, bueno, pueden haber muchos tipos de clasificación de objetos dependiendo de la indicación que les demos. También es importante llevar a cabo, estimular actividades de sensopercepción, por ejemplo, que toquen semillas, o que si van a salir al patio, que toquen el pasto, que toquen la arena, que incluso hagan lodo, o cuando hacen burbujas. Todo este tipo de actividades también son importantes y significativas, aunque bueno, aquí también quiero hacer un paréntesis, muchos niños se resisten a tocar ciertas texturas y está bien, no hay que forzarlos a que las toquen. También es muy importante trabajar la destreza con las manos y bueno, aquí hay muchísimos materiales didácticos ya disponibles hechos de madera o de plástico que son de fácil acceso y que bueno, es muy importante también trabajarlos en preescolar. Otro aspecto importante, bueno, en este punto de la destreza con las manos, perdón, es importante trabajar la fuerza en sus manitas, porque cuando van a escribir en braille van a ocupar el punzón o la máquina, como lo vamos a ver más adelante, necesitan fuerza en sus dedos. Otro aspecto importante es trabajar sobre mesa, que los niños también tengan este hábito de sentarse, de trabajar sobre una mesa, aunque ustedes quizá no lo crean, hay muchos niños que en un inicio se resisten mucho y pues sí lleva tiempo y es toda una meta que se sienten en su silla y trabajen sobre la mesa. Otro aspecto importante es que sigan instrucciones, también porque muchas veces pues hay niños que no tienen límites claros incluso desde casa y no siguen instrucciones en la escuela. Entonces, bueno, pues esto es muy importante. A mí me ha tocado ocasiones en que han habido casos en primaria que dicen, maestra, es que mi hijo ya debería de aprender braille y todavía no lo adquiere, ¿no? Pero digamos que pues es muy importante reflexionar si todos estos aprendizajes previos los adquirió. Y muchas veces, pues sí, es observando al alumno como podemos ver en qué área de estos requisitos previos, pues necesita mayor apoyo. Y también es importante trabajar la atención y la concentración para la enseñanza del braille. La siguiente, por favor. Otros requisitos previos es que, por ejemplo, sigan patrones.
En la imagen de la izquierda yo les muestro un material que adapté. Es un tablero que, por ejemplo, tiene líneas hechas con velcro de izquierda a derecha. Y estas figuritas que salen, por ejemplo, en esta foto son botones, corazones y estrellas. Hay grandes, medianos y pequeños. Entonces, en un inicio, también se le puede dar estos materiales a los niños y este tablero. Estos objetos pequeños se les puede dar en un platito, en un recipiente, donde los ubiquen sobre su mesa y que se le dé la instrucción, por ejemplo, ponme en el primer renglón puros botones, en el segundo renglón, por ejemplo, ponme botón, corazón, botón, corazón. En el tercer renglón, pon corazón grande, corazón chico. Entonces, es importante que trabajemos este seguimiento de patrones porque, bueno, el braille implica un seguimiento de ciertos puntos para escribir las letras o demás signos. Otro requisito previo es el rastreo de líneas en relieve. Bueno, muchas maestras quizá de preescolar y de otros niveles, pues se darán cuenta que también para que sus alumnos aprendieran a escribir en tinta o en negro, tuvieron que aprender a realizar trazos. Entonces, con los niños con discapacidad visual es también muy importante trabajar el seguimiento de estas líneas, en este caso son en relieve. Hay niños en baja visión que no necesitan, por ejemplo, que la línea esté en relieve, solo marcada un poco más gruesa con algún plumón. Pero bueno, en este caso, para la ceguera y la baja visión profunda se adaptan estas líneas en relieve que van en relieves desde el más grueso hasta el más chiquito. Por ejemplo, hay unos limpiapipas gruesos, después se pueden hacer con estambre. Incluso en las mercerías hay listones de diferente textura o cadenitas de bolitas y bueno, con este tipo de materiales se puede adaptar las líneas en relieve y aquí es muy importante que también siempre como maestros o padres les pongamos esta adaptación clara de dónde es el inicio de la línea y dónde es el final. Entonces, también aquí se trabaja mucho con pintura de dedos, que es una pintura que no es como la de agua, sino tiene una consistencia más viscosa y los niños pues la sienten en sus manitas y van pintando de izquierda a derecha o siguiendo la indicación que se le dé de arriba a abajo o de un extremo a otro. Estas líneas pues pueden ser infinitas, pueden ser horizontales, verticales, inclinadas, onduladas, en zigzag. Y bueno, esta imagen, por ejemplo, la de la derecha, yo adapto este tipo de líneas sobre el papel ilustración, que es un poquito más grueso, aunque también lo he adaptado en los cuadernos de los niños, cuando son cuadernos de marquilla, que la hoja es como tipo cartulina. La siguiente, por favor. Bueno, otro aspecto muy importante y súper impresionante para la enseñanza del braille. Digo impresionante porque sí impresiona cómo los niños van adquiriendo la noción de esta unidad básica del braille que se llama signo generador. Como yo se los muestro en la imagen de la izquierda, el braille pues es un sistema de lectoescritura en relieve y su unidad básica es este rectángulo que tiene 6 puntos ubicados en 2 columnas y 3 renglones. A través de este signo generador, los niños pueden escribir pues letras, números y demás signos que más adelante les diré. Pero bueno, imagínense ustedes el trabajo que se tiene que hacer previamente para que los niños lleguen a picar, por ejemplo, con un punzón y una regleta pues, y en este signo generador tan chiquito. Entonces, por ejemplo, yo les puedo compartir como estrategias de intervención que las maestras hagan estos tableros que también están hechos con papel ilustración, están forrados de fieltro, cada uno tiene un tipo de listón o de cadenita de diferente textura
y el orden es el siguiente. Primero, bueno, ya estableciendo como antecedente que el niño reconoce en su cuerpo cuál es la derecha y la izquierda, o que ya ubica dónde está arriba o abajo. Y bueno, este tipo de ejercicios de lateralidad y de ubicación espacial no solo es en el propio cuerpo, previamente aquí también quiero hacer un paréntesis, que se puede trabajar, por ejemplo, dándoles 2 bandejas a los niños, que ellos estén en el piso, por ejemplo, y se les pida, a ver, en la bandeja de la derecha pon los bloques, en la bandeja de la izquierda pon las figuras. Entonces, primero vamos a empezar de lo más grande a lo más chiquito. Ya cuando se trabaja sobre mesa en un tipo de tableros como estos, pues el orden es el siguiente. Van a ubicar objetos del lado izquierdo y del lado derecho. Después sigue el tablero de arriba y abajo. Después el tablero de izquierda en medio derecha. Después el tablero arriba, en medio y abajo, y ya como pueden ver en la imagen de en medio abajo, se encuentra ya un tablero con las 6 divisiones del signo generador. También en estos tableros, pues se les puede dar objetos en concreto como figuras geométricas, piedritas, taparroscas, corcholatas, los objetos que tengan en su casa y en la escuela, que se les den un platito o en un refractario para que los ubiquen fácilmente y que se le diga al niño, por ejemplo, pon las taparroscas del lado izquierdo y pon las piedritas del lado derecho. Entonces, bueno, el niño tiene que ir tomando estas referencias espaciales sobre plano. Y bueno, en otro momento también muy bonito es la enseñanza del signo generador, ya con moldes específicos que tienen esta forma del signo generador. Por ejemplo, en la imagen de la derecha se muestra que yo empiezo con una charola de panqués y yo ahí puse 6 pelotas de tenis. Pueden ser cualquier objeto que el niño pues pueda poner en estos espacios. Después vamos a ir de lo más grande a lo más chiquito. En la imagen también se muestra, por ejemplo, un juguete que yo conseguí en el área de niños de una tienda y bueno, yo lo compré porque tiene también los 6 espacios del signo generador y este juguete también es muy bonito porque hay huevitos que al momento de tocarse tienen un sonido y otros el niño los va a ir poniendo. Entonces, bueno, en este tipo de materiales, pues los niños se tienen que ir familiarizando muy bien con estos 6 espacios. Por ejemplo, después sigue una paleta de pintura, que también pues es fácil de conseguir en las mercerías. Hice un signo generador hecho con taparroscas de refresco. Y ya luego hay otro signo generador más chiquito hecho con madera, que también son fáciles de hacer con un carpintero. En este tipo ya de moldes, se le va diciendo al niño, pon tu pelota a la izquierda arriba o a la izquierda en medio, a la izquierda abajo, se van trabajando los 6 espacios así, a la derecha arriba, a la derecha en medio, a la derecha abajo, se van haciendo combinaciones, incluso se puede jugar que no solo siempre es el niño el que va a poner estos objetos en cada espacio, sino que el adulto le puede decir, bueno, ahora yo voy a jugar, yo voy a poner tales cosas y tú me vas a decir si los puse bien, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer distintas dinámicas para que no sea aburrido y que siempre llamemos la atención del niño. También, bueno, dentro de mi experiencia, pues hay niños que prefieren cierto tipo de moldes. Aquí yo puse solo un ejemplo, pero hay muchísimos que no tenemos idea, pero tenemos varios tipos de signos generadores a nuestro alcance. Por ejemplo, también con un cartón de huevo lo recortamos y hacemos esta figura. Y bueno, el niño aquí, pues él solito va a ir diciendo o vamos a ver qué molde le interesa más. Y bueno, sobre el que más le interese, pues ahí es donde tenemos que aprovechar. La siguiente, por favor.
Bueno, otra estrategia exitosa en el preescolar, y bueno, yo creo que para cualquier momento de la enseñanza, también en primaria o en secundaria, en cuanto a la presentación de las figuras o de las formas, primero se trabaje como un nivel muy básico los objetos en concreto. Por ejemplo, en la imagen yo muestro un cuadrado hecho de madera. Otro nivel sería la presentación bidimensional de esta figura. Por ejemplo, aquí ya se presenta el cuadrado sobre una, bueno, en este caso es papel ilustración, pero puede ser sobre una hoja, y el cuadrado está hecho de un foamy grueso. Y el tercer nivel, que ya es como un poquito más difícil, es la presentación en relieve de la misma forma del cuadrado, pero aquí, bueno, yo ocupé estambre para marcarlo. Entonces, bueno, aquí es importante aclararles que no podemos como maestros muchas veces llegar y decir, pues toma tu hoja, tócalo, ¿no? Seguramente si el niño, si le damos la figura del cuadrado marcado con el estambre, no lo va a reconocer si previamente no identificó el cuadrado concretamente. Entonces es importante presentar estos tres niveles y bueno, también por ejemplo aplica si le vamos a hacer cualquier forma, una flor. Primero le vamos a dar al niño la flor, que la toque con sus manos, después le podemos presentar una flor hecha con texturas y ya después una flor hecha con estambre o limpiapipas o foamy, perdón, o silicón para que la toque y también luego la ilumine, por ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, otras estrategias exitosas para mí en el preescolar. La siguiente es la técnica de sombra, que yo la recomiendo solo al inicio y para darle seguridad al niño, darle confianza cuando vaya a conocer ciertos objetos o cuando inicie algún tipo de destreza con sus manitas, que se utilice esta técnica que consiste en que la maestra se coloca atrás de él. Es importante siempre anticiparles que una vez estar con ellos, que se va a acercar, que van a tocar tal cosa y bueno, explicarle qué vamos a hacer. Entonces, esta para mí es una técnica que me ha dado muchos buenos resultados. Y la segunda técnica es la de mano bajo mano. Esta estrategia, por ejemplo, se ocupa mucho con la población con discapacidad visual en Estados Unidos y consiste en que cuando se va a tocar algo, las manos del adulto van a estar abajo de las del niño, es decir, un objeto, el adulto lo toca y el niño pone las manos sobre las del adulto. Esta técnica también me parece muy linda porque invita de una manera muy amable al niño a tocar nuevos objetos. Es importante que les diga que muchos niños con discapacidad visual tienden a cerrar sus manitas o incluso hasta las esconden o se paran de la silla y se van porque no quieren tocar objetos nuevos. Entonces, bueno, si nosotras de forma muy amable les vamos explicando, el adulto va tocando algo y aunque el niño esté cerca de nosotros pero no esté extendiendo las manos, les aseguro que llegará un momento en el que le vamos a dar tal seguridad al niño que va a empezar también a extender sus manos y a tocar el objeto con nosotros. Entonces, esta técnica es también muy útil y aquí también quiero decirles que no solo los niños con discapacidad visual van a tocar con las manos, ellos van a tocar con cualquier parte de su piel. Quiero decirles que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo de en un momento que una mami estaba trabajando con su niño ahora en la pandemia, y la mami empezó a tocar masa con algo y el niño al principio no se animaba a tocar lo que la mami estaba tocando
Entonces él llegó un momento en el que la mami estaba haciendo la actividad y en un momento él empezó a tocar esta mezcla que estaba dentro de una bandeja o contenedor con sus pies. Y ya después el niño fue poquito a poco metiendo sus pies, tocando esta textura con los pies. Y bueno, ya al final el niño tocó la textura con todo su cuerpo. Entonces, bueno, es importante también decirles que hay que estimular a los niños a que toquen con la parte de su piel que quieran en un principio. La siguiente, por favor. Otra estrategia que para mí es exitosa y también no solo es en el preescolar, pero bueno, en el preescolar se puede empezar a implementar, es el uso del sistema de calendarios que lo diseñó el doctor Jan van Dijk, que es un holandés a partir de 1960 del siglo pasado. Y bueno, este sistema de calendarios, quiero decirles que se ocupa en las escuelas de niños con discapacidad visual y múltiple en Estados Unidos, como en la escuela de Perkins de Boston. Y bueno, en este sistema tiene distintos tipos de calendarios según el objetivo que se persiga y también del tipo de visión que el niño tenga. Siempre se va a respetar esa característica también. Y bueno, aquí en el calendario de 2 cajas, que digamos que es como el inicio, que se puede trabajar con un niño con discapacidad visual ceguera específicamente, es que se tienen 2 cajas. Una caja es de inicio y otra caja es de término, como se ve en la imagen de la izquierda. Estas cajas están etiquetadas en braille. Este braille yo lo escribí con unas perlitas que tienen calcomanía por atrás, pegamento, y también se escriben las palabras en negro. Entonces, aquí, bueno, aunque en la imagen no se muestra, se va trabajando que los objetos en concreto, como estamos aquí en el preescolar en la etapa en que los niños aprenden a través de los objetos, pues los niños, por ejemplo, van a tocar lo que hay en la caja de inicio, que puede ser, por ejemplo, una cuchara. Van a reconocer la cuchara, que también ese es un aprendizaje importante. Van a usar la cuchara durante la alimentación y después van a poner su cuchara en la caja de término y se le va a hacer la seña de término, que es esta. Este tipo de calendarios pues es muy útil porque le va enseñando al niño cuál es el inicio y el término de una actividad. Le va enseñando también a identificar objetos en concreto. Va aprendiendo, por ejemplo, la seña de término y les genera mucha seguridad a ellos tener este tipo de calendarios y este tipo de rutinas. Al inicio se puede trabajar con 3 objetos clave y después va a ir aumentando o van a ir aumentando el número de cajas. Entonces, bueno, es importante que los maestros que también estén interesados en este tipo de formas de comunicación alternativa, pues se informen también en el internet, pues pueden encontrar esta metodología del doctor Jan van Dijk. Otra estrategia es la caja cuento. Esta estrategia también es utilizada en las escuelas para niños con discapacidad visual en Estados Unidos y consta de tener una cajita, un cuento. El cuento puede estar escrito en braille, que es, bueno, lo más recomendable. Es importante decirles que no todos los cuentos que se pueden adquirir están en braille, pero bueno, aquí también es una tarea quizá de la maestra o de la mamita escribir estos cuentos en braille, por ejemplo, con mica, recorta la mica, pega la mica en el cuento impreso en tinta y entonces ya se tiene un libro adaptado en braille. Entonces, bueno, estas cajitas pueden contener el cuento del niño en braille y van a tener adentro los objetos y los personajes que vayan a salir en el cuento. Por ejemplo, esta cajita la elaboró una mamita hace mucho tiempo y bueno, este cuento es Los 3 cochinitos y ella consiguió los 3 cochinitos de plástico, consiguió un peluche representativo al zorro, también construyó estas 3 cajitas con diferente material
como se va diciendo en el cuento, de madera, de paja, de concreto. Y bueno, es una estrategia muy útil porque conforme los adultos le vamos leyendo al niño el cuento en voz alta, ellos van tocando los objetos o los personajes que se van mencionando en el cuento, entonces para ellos es muy significativo y lo disfrutan muchísimo. También, bueno, aunque el niño no lea braille, en este momento, pues para él también va a ser muy importante ir tocando el braille en su cuento, aunque no lo lea como tal, pero va a ir identificando la función del braille. Entonces, por ejemplo, yo este tipo de estrategia lo he trabajado, bueno, con este cuento de los tres cochinitos, con el de Blancanieves, con el de Ricitos de Ori. Bueno, hay una infinidad de cuentos que se pueden trabajar a través de esta estrategia. La siguiente, por favor. Bueno, la enseñanza de las primeras letras. También este es pues un aprendizaje básico en el preescolar. Y bueno, yo recomiendo las siguientes estrategias: que se tengan botes de plástico donde adentro se tengan objetos que empiezan con la letra que se va a trabajar. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba muestro yo 5 botes de las vocales. En cada bote hay objetos que empiezan con la letra, por ejemplo, A de avión, E de exprimidor de limones, I de iglú, O de oso, U de uvas. Y créanme, que los niños disfrutan muchísimo abrir el bote, ir sacando los objetos, ir reconociéndolos. Y este tipo de estrategia, pues, se puede trabajar con todas las letras del alfabeto. También, pues, es un material que es muy útil y significativo para todos los niños, tengan discapacidad visual o no. En la imagen de la izquierda abajo muestro un alfabeto que también, diseñé en mi salón, quiero decir. Por ejemplo, tiene las letras en negro, en este caso están pintadas de rojo. Tiene las letras en braille hechas con botones sobre una tablita de madera de la que cuelga con estambre un objeto que empiece con esa letra, con el sonido de la letra. Entonces, para los niños es muy útil, tanto para los que ven como para los que no ven, este tipo de alfabeto móvil, ir tocando la letra en tinta, en braille y el objeto. También es una forma de que para los niños que ven, pues se vayan sensibilizando también sobre el braille que ocupa pues su compañerito con discapacidad visual. En la imagen de la derecha también muestro una adaptación, por ejemplo, de una carpeta personal de un niño. Yo escribí con stickers, con calcomanías, su nombre en braille y se le adaptó la imagen de su animal favorito, que en ese tiempo le encantaba la historia del Rey León. Entonces es importante también que como adultos, digamos que hagamos adaptaciones en braille para que los niños se interesen más por este sistema de lectoescritura, aunque todavía no lo puedan leer o reconocer, pues sí vayan identificando que el braille pues sirve para leer y escribir. Y bueno, este tipo de etiquetas de palabras en braille, pues se pueden poner incluso, por ejemplo, en el perchero del niño, en el refri de la casa, adentro de su mochila se le pueden dejar notitas, en su mesa de trabajo o en su silla. La siguiente, por favor. Bueno, otra estrategia exitosa y no solo es para preescolar, sino también pues para los siguientes niveles educativos es la adaptación de materiales. Como estrategias específicas está adaptar los detalles más representativos de las figuras, es decir, que no tengan muchos detallitos, usar materiales resistentes, que bueno, en este caso se ocupa mucho el silicón caliente o frío, usar
usar texturas atractivas y variadas. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, yo me he encontrado con que a veces se le adapta todo con silicona al niño, ¿no? Entonces, todo, o sea, todo el contenido de español, todo el contenido de matemáticas y de las otras materias está adaptado en silicón. Y bueno, yo quisiera hacer el ejercicio con ustedes de que imagínense que ustedes son ciegos y todo les dan sobre una hoja con silicón, ¿no? Pues yo creo que habría un momento en el que pues no nos llamaría la atención este tipo de materiales y pues no vamos a querer tocarlos. Entonces, bueno, es importante utilizar texturas variadas y atractivas, pues actualmente existen muchas de fácil acceso como el foamy de diferentes tipos, liso, rugoso, áspero, telas infinitas en la mercería. Entonces, bueno, aquí también es muy importante la creatividad de los adultos. También es importante evitar texturas que dañen el tacto del niño. Esto también es importante porque yo también he visto que a veces se les da material con lija y como adultos siempre tenemos que cuidar el tacto de sus manitas. Entonces, pues hay que evitar este tipo de texturas. También se puede usar la carretilla para marcar figuras y formas. En este punto, bueno, yo les quiero enseñar esta carretilla que también se encuentra en la mercería, que es de fácil acceso, es muy barata, yo creo que ni 20 pesos cuesta. Y, por ejemplo, si ponemos una hoja, y atrás, por ejemplo, tengo yo un foamy, y bueno, ya sobre una mesa ponemos la carretilla y hacemos presión, quizá no se va a ver muy bien, pero vamos a hacer relieve. Entonces, bueno, con esta carretilla que como les vuelvo a decir es de fácil acceso, se pueden crear muchas formas. Y bueno, quiero regresar a la presentación, por favor, si es posible. Muy bien, gracias. En cuanto a la adaptación de materiales, por ejemplo, en la imagen de arriba, a la derecha, yo les puse un ejemplo de un cuento adaptado que se llama Luna y como ustedes verán, las figuras están hechas, por ejemplo, con foamy, se pueden hacer este tipo de adaptaciones sobre el papel ilustración, se recorta, se perfora y también con unos aros que son de fácil acceso, pues se puede juntar todo el material y hacerlo como un librito. También es importante, por ejemplo, en la imagen de la derecha se ve que cuando les demos las hojas a nuestros alumnos, siempre tengan un recorte, en este caso puede ser a la derecha arriba, se cortó la esquinita, para que cuando se lo demos al alumno, pues el alumno sepa que esa es la ubicación de su trabajo, ¿no? Y que no lo haga de cabeza ni nada. Entonces es importante hacer este tipo de referencias en los trabajos de los niños. La siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto al abordaje en primaria, voy a hablar sobre la lectoescritura braille, la lectoescritura en tinta, estrategias para las matemáticas, el conocimiento del medio, la historia, la geografía, la educación artística, la educación física y otras áreas que también son importantes y que se pueden estimular en la primaria. Y bueno, yo les quiero ir pidiendo una hoja y un lápiz o pluma. La siguiente, por favor. Bueno, el braille. El braille es el sistema de lectoescritura para las personas con ceguera o baja visión profunda. Es decir, aquellas que aunque tengan baja visión, el resto visual que tienen no le es funcional para aprender a escribir en tinta o en negro, así se dice
cuando la lectoescritura se escribe con lápiz o con pluma o con plumón. Entonces el braille es utilizado para las personas, es útil para las personas con ceguera o baja visión profunda. Este sistema se presenta a través de signos en relieve. Fue inventado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille. Su unidad básica es el signo generador, aunque en libros dicen celdilla o celda también, se le conoce así. Y, por ejemplo, como se muestra en la imagen de la derecha y como les dije anteriormente, la unidad básica pues está representada con este rectángulo que tiene 2 columnas y 6 renglones, tiene estos 6 espacios. La ubicación de los puntos del braille para la lectura va a empezar así. En la izquierda arriba va a ser el 1, izquierda en medio 2, izquierda abajo 3, derecha arriba 4, derecha en medio 5 y derecha abajo 6. A través del braille se pueden crear 64 combinaciones diferentes. La siguiente, por favor. Bueno, el alfabeto braille, aquí está una imagen de los puntos que tiene cada letra y está dividido en 3 series. La primera serie va de la A a la J, la segunda serie va de la K a la T y la tercera serie va de la U a la Z. En la primera serie, como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues implica la ubicación de los puntos, ya sea en el 1, izquierda arriba, 2, izquierda en medio, 4, derecha arriba, como la letra D que tiene el punto en el espacio 4, o en el punto 5, derecha en medio. También en la letra D está marcado. Entonces, en la primera serie se marcan las letras en estos 4 espacios. En la segunda serie va de la K a la T y, por ejemplo, es la representación de la primera serie más el punto 3. Por ejemplo, la letra K, como ustedes lo pueden ver, es la letra A más el punto 3 que está a la izquierda abajo. La letra L es la letra B, como ustedes lo pueden ver que está arriba, más el punto 3. Entonces es 1, 2 y 3. La letra M es la letra C más el punto 3. Es 1, 4 y 3. Y bueno, así sucesivamente hasta la letra T. En la tercera serie se hace pues parte de la repetición de la segunda serie más el punto 6. Por ejemplo, la letra U es la letra K más el punto 6 que está a la derecha abajo. La letra V es la letra L más el punto 6, como lo pueden ver, 1, 2, 3 y 6. La letra X es la letra M más el punto 6, que es la derecha abajo, y así sucesivamente hasta la Z. Entonces, bueno, este es el alfabeto braille. En el internet, pues ya en las imágenes del braille hay muchos tipos de formatos para que ustedes puedan imprimir su alfabeto braille. Es importante que lo tengan presente. La siguiente, por favor. Bueno, y como se vio en el alfabeto braille, a cada letra le corresponde un punto, 2 puntos, 3, 4, 5, 6, una combinación de puntos. Por ejemplo, aquí está escrita la palabra, braille. Y bueno, aunque no se puede hacer en esta presentación, quizá como una actividad que me gustaría que hicieran de tarea, es que escriban su nombre en braille. Por ejemplo, aquí, bueno, creo que sí me veo bien. Dice Adri, no escribí Adriana para que alcanzara a salir bien en la pantalla, pero yo hice en un pedazo de hoja un renglón de varios signos generadores. Por ejemplo, yo los marqué con este signo generador hecho de madera y los fui marcando según el número de letras de mi nombre y pues yo puse A, D, R, I. Yo lo marqué con lápiz y le pegué pompones
Ustedes pues en casita pueden hacer este ejercicio, pueden pegar frijolitos o piedritas y su nombre lo pueden pegar en el refri o en el espejo o en una parte que ustedes vean siempre en su casa y créanme que poco a poco van a irse familiarizando más con esta estructura visual del braille. Ahora sí, sí podemos regresar a la presentación, por favor. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, aunque les enseñé el alfabeto braille, hay una signografía braille, que es el conjunto de signos que representan los signos de puntuación, para escribir las letras en mayúscula, para escribir notas musicales, para escribir los signos matemáticos y también las fórmulas químicas. También hay signos especiales, por ejemplo, para identificar las negritas, el subrayado y las comillas. Y esto es importante que los niños, este tipo de signos, el de las negritas, subrayado y comillas, además de las letras, cómo se escriben las mayúsculas y los signos de puntuación, es importante que los niños de entrada vayan ubicando estos signos porque sus libros a braille que publica la CONALITEC en primaria y secundaria, desde primaria, pues ya tienen todos estos signos en sus libros. Entonces, pues es importante que no solo sean alfabetas en cuanto al alfabeto braille, sino en estos signos que les acabo de decir. La siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a la escritura braille, quiero comentarles que se ocupan regletas punzones y hojas Ledger. Las hojas Ledger son unas hojas un poquito más gruesas y bueno, también se puede escribir con la máquina Perkins. Pero ahorita yo quiero hablarles más sobre la escritura usando regletas, punzones y la hoja Ledger. Aquí en la escritura braille se presenta quizá el desafío, lo que lo vuelve un poquito complejo. Cuando se escribe con estos materiales que les mencioné, el signo generador que les comenté que se utiliza para la lectura, que se lee de izquierda arriba 1, izquierda en medio 2, izquierda abajo 3, derecha arriba 4, derecha en medio 5 y derecha abajo 6. Para la escritura, estos puntos, esta ubicación de los puntos va a estar invertida. Por ejemplo, en la imagen de en medio, yo les muestro cómo ahora el 1, en vez de estar a la izquierda arriba, va a estar a la derecha arriba. Cuando en la lectura el 2 está a la izquierda en medio, en la escritura va a estar a la derecha en medio. En la lectura el 3 está a la izquierda abajo, en la escritura va a estar a la derecha abajo. Y bueno, esto pues también pasa con los puntos 4, 5 y 6. ¿Esto por qué? Porque la escritura braille va de derecha a izquierda y tiene este efecto espejo. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué el efecto espejo? Y ahora sí podemos cerrar tantito. Para la escritura braille, bueno, yo traje estos dos tipos de punzones para esta presentación, uno de bolita y otro de orejita. Está la regleta, por ejemplo, tamaño carta, o hay la regleta que yo más he visto, pues es esta, es pues más pequeña, más accesible, más fácil de transportar incluso en la bolsa, en la mochila. Y el braille tiene este efecto espejo porque, por ejemplo, bueno, es importante, bueno, como paréntesis decirles que los niños pues tienen que reconocer su regleta, cómo la van a abrir. Si se dan cuenta, la regleta de un lado tiene puros signos generadores pequeños y del otro lado es como esta rejilla
que también pues permite la ubicación de los 6 espacios. Entonces, bueno, el niño tiene que ir manipulando estos materiales o ubicando su regleta. Aquí las regletas tienen unos puntitos que les permiten pues ajustar la hoja. Y una vez que la cierran, los niños tienen que comenzar a escribir de derecha a izquierda, como lo estoy haciendo, porque ya cuando abran su regleta y volteen la hoja para que los puntos queden en relieve, pues ya se va a poder leer de izquierda a derecha. Entonces, este es el efecto de espejo del sistema Braille. Ahora yo quiero hacer con ustedes, con la hoja que les pedí y su pluma, que piquen de derecha a izquierda haciendo presión sobre un renglón. Bueno, yo lo voy a hacer con un punzón porque aquí no tengo una pluma. Y al momento de voltearlo van a poder leer de izquierda a derecha. Bueno, yo en este caso sería así. Vayan picando con su pluma o lápiz sobre su hoja de derecha a izquierda para que cuando lo volteen ya puedan leer de derecha a izquierda. Ahora sí, si regresamos, por favor. Bueno, esa es la gran dificultad quizá del braille, que los niños tienen que hacer este efecto espejo, aprenderse la numeración de cada punto al momento de escribir, hacerlo de derecha a izquierda, y al momento de leer, pues se le va a cambiar la ubicación de estos puntos para poder leer de izquierda a derecha. En un inicio, cuando se va a enseñar a escribir braille, se pueden ocupar regletas hechas con madera, que bueno, también se pueden hacer fácilmente con un carpintero, como se muestra en la imagen de la derecha. La siguiente, por favor. La escritura braille también puede ser en la máquina Perkins, como se muestra en la imagen. Esta es una máquina que tiene pocas teclas. Las teclas que tiene justamente representan un espacio del signo generador. Por ejemplo, con la mano izquierda se pueden escribir los puntos 1, 2 y 3, y con la mano derecha se pueden escribir los puntos 4, 5 y 6. También tiene una tecla para marcar el espacio, para regresar, para marcar el otro renglón. Entonces, es importante que yo les diga que aquí, cuando los niños van escribiendo en su máquina, que van a apretar pues las teclas que correspondan de acuerdo con la letra al mismo tiempo, ellos también pueden ir leyendo lo que van escribiendo, y aquí no tienen que hacer este esfuerzo del efecto espejo, porque todo va a ir directamente, el signo se va a ir marcando como se lee. La siguiente, por favor. Bueno, para la lectura braille se lee de izquierda a derecha, principalmente se ocupan los dedos índice, medio y anular. Se puede ocupar una y dos manitas, ya se ocupan dos cuando pues ya se tiene más destreza para la lectura. Y bueno, como pautas generales, yo les puedo decir que es importante que siempre el proceso de la escritura y de la lectura se dé a la par. Es decir, si el niño está escribiendo una palabra, en cuanto la termine de escribir con su regleta y su punzón, que bueno, aquí quiero decirles que seguramente lo más común es que los niños aprendan a leer y escribir con su regleta y su punzón, porque no es costoso este material y la máquina Perkins sí es costosa. Entonces es importante que estemos conscientes de que este material va a ser el que más se vaya a ocupar. Y bueno, aquí, por ejemplo, cuando los niños van escribiendo con su regleta y su punzón, es importante que al final se les diga, bueno, ya escribiste tal palabra o tal oración, saca tu hoja de la regleta y léelo. Entonces, es importante que la escritura y la lectura
se dé a la par. También es importante evitar la enseñanza memorística de las letras o de los puntos, de los signos que se quieran leer, porque muchas veces yo he conocido casos que hay niños que se memorizan perfectamente todos los puntos de cada letra o de números, pero ya al momento de que los tengan que leer no saben. Entonces es importante evitar este aprendizaje memorístico de los puntos. Otra pauta importante es que no hay que presentar las letras en espejo simultáneamente. Por ejemplo, la E y la I son letras que, como ustedes ven en la imagen, en las imágenes de la izquierda, son muy parecidas y tienen este efecto espejo. Entonces, no es recomendable enseñarle de forma simultánea estas letras, o por ejemplo, pasa lo mismo con las letras D, F, H y J. Aquí también, bueno, quiero comentarles para los maestros que pues tengan muchas dudas sobre la enseñanza de las letras del braille, que pueden ocupar el libro que se llama El braille en la escuela, de Begoña Espejo de la Fuente, que lo publicó la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que también se encuentra gratis en el internet. Y bueno, el método de esta autora a mí me gusta mucho. Al final presenta cómo se deben de enseñar las letras, en qué orden. Y desde mi experiencia yo he encontrado que a los niños a través de este método de enseñanza se les facilita mucho escribir y leer sus primeras palabras. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la lectoescritura en tinta, quiero mencionar que la van a ocupar las personas con baja visión que tengan un remanente visual. Se dice lectoescritura en tinta o en negro, es la que ocupamos las personas que vemos. El método de enseñanza va a ser el que el docente elija. Y aquí también es importante mencionarles que, por ejemplo, los niños con baja visión cuando escriben muchas veces van a tomar posturas que llaman la atención. Por ejemplo, pueden voltear mucho hacia su lado izquierdo y estar viendo con su ojo derecho, o que volteen a su lado derecho y vean con el ojo izquierdo. Entonces, como maestros y como padres de familia, no hay que evitar decirles, siéntate bien, siéntate de frente, no muevas la cabeza. Cuando el niño hace este tipo de movimientos es porque justamente están intentando ver con el ojo donde mejor fijan las letras o los dibujos, las formas. Entonces, como maestros y como padres de familia, no hay que presionar al niño con posturas así correctas hacia enfrente. Los recursos y materiales que se pueden ocupar es el atril, como lo mencioné en la sesión pasada. Está aquí, por ejemplo, en la imagen de en medio, que puede ser hecho de madera, o ahora en la pandemia se han construido atriles de cartón. Esto les favorece tener su material de trabajo cerca de los ojos y no estar agachados totalmente contra la mesa o el pupitre, lo que a la larga pues les puede traer problemas en su espalda. También se puede ocupar la ampliación de letras. Se recomienda el uso de la tipografía Arial porque no tiene tantos detalles. Bueno, esto hablando en términos del tipo de letras que hay en las computadoras. También se recomienda trabajar un interlineado doble. Esto ya cuando los niños pierden fácilmente su renglón. También se pueden adaptar cuadernos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba hay un cuaderno que tiene su marco muy bien delimitado. Si ustedes pueden apreciar, aquí los renglones son más
más anchos, pueden ser desde 1,5 centímetros hasta 2. Todas estas adaptaciones específicas, recordemos que las va a decir el oftalmólogo o el oculista o el especialista en baja visión que esté atendiendo el niño. Las líneas también, los renglones se pueden marcar gruesos con plumones y pues pueden ser de color negro, pueden ser de color azul marino o incluso verdes. También se puede trabajar el cuaderno de cuadrícula grande. Hay un tipo de cuaderno alemán de cuadrícula grande que es útil. Se pueden usar lápices gruesos. También aquí el tipo de grosor de lápiz lo va a determinar el especialista en baja visión que esté atendiendo al niño. También el especialista va a decir si es necesarias las lupas, las lámparas. También se puede trabajar con magnificadores de pantalla, ya cuando ellos estén trabajando en una computadora. Se pueden ocupar los tiposcopios, que es esta imagen que está en medio abajo. Es este rectángulo negro, puede ser de otro color, he visto verdes, que tienen una hendidura en medio, como lo pueden apreciar, y permite que el niño ubique mejor las palabras o las oraciones. Y también se crea un contraste, que como lo dijimos en la sesión pasada, es importante trabajar los contrastes con la población con baja visión. Y les quiero compartir que también la CONALITEC tiene libros en macrotipo desde primaria y secundaria para los niños con baja visión. Estos libros, digamos que no son tan accesibles porque recordemos que cada visión de cada niño es única, pero bueno, se rescata, por ejemplo, las imágenes, que muchas son accesibles para los niños con baja visión. La siguiente, por favor. Algunas dificultades que se presentan en la lectoescritura para los niños con baja visión pues son dificultades en la grafía de las letras, es decir, en los trazos, muchas veces se les puede complicar, pueden omitir o variar letras y palabras, se pierden en la lectura porque confunden letras con forma parecida como la P y la Q, la D y la B, N, R, F, T, etc. Pueden perder la línea fácilmente y o se saltan de líneas, pueden ignorar los signos de puntuación, su velocidad lectora será menor en comparación con los niños que ven. Por eso es importante, como lo mencioné en la sesión pasada, darles un poquito más de tiempo, no es que no lo puedan hacer y pues el tiempo es importante para que no se frustren. Puede generar la lectoescritura fatiga visual y también pueden presentar problemas de comprensión lectora. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero decirles que aunque los niños en primaria van a aprender, por ejemplo, a escribir en mayúscula y en minúscula, en preescolar se puede ir trabajando con la población con baja visión la demostración de las letras en mayúscula, porque estas letras, si se dan cuenta, no tienen tantos detalles como las minúsculas, los trazos son más rectos en varias de ellas. La siguiente, por favor. Bueno, para las matemáticas como estrategias exitosas es que se le permita a los niños manipular los materiales con los que se va a trabajar, que los contenidos tengan aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, si se van a trabajar las monedas, que el niño tenga la oportunidad de utilizar las monedas, por ejemplo, en la tiendita de su escuela, o si van a ver la circunferencia, que por ejemplo se pueda trabajar la circunferencia de su pelota favorita, que se promueve el aprendizaje significativo, la descripción detallada de lo que se va a hacer y siempre repetir este tipo de experiencias para que ellos puedan adquirir el conocimiento. La siguiente, por favor.
Como recursos y materiales que se ocupan para la población con discapacidad visual, por ejemplo, son las figuras geométricas. En la imagen de la izquierda se muestra un ejemplo, pues son figuras geométricas que son de fácil acceso en el mercado, pueden ser de madera, de plástico, los cuerpos geométricos tridimensionales que también ya hay en el mercado. El conteo y el reconocimiento de números se puede trabajar un poco como lo muestro en la imagen. Yo quería presentarles un platito o un contenedor dividido con una división, pero bueno, en el momento de la foto eso pude tener a la mano. Por ejemplo, si tenemos este tipo de materiales, del lado izquierdo se le puede mostrar al niño el número en relieve, que por ejemplo, como se ve en la imagen, es de FOMI, aunque puede ser hecho con limpiapipas. Y del lado derecho se le pide al niño así, toca tu plato, fíjate qué número hay, si es el 2. Bueno, ahora del lado derecho pon 2 piedritas. Entonces así se puede ir trabajando el conteo y el reconocimiento de números. Por ejemplo, esto se trabaja así mucho en preescolar. También se puede usar el ábaco horizontal y vertical abierto para la representación de cantidades, para ir haciendo sumas y restas. A la izquierda abajo se encuentra la caja matemática, que este es un material que se diseñó específicamente para la población con discapacidad visual, que es una caja de madera donde ustedes pueden ver del lado izquierdo hay una tabla tipo perfocel que tiene orificios, y del lado derecho hay como unas casillas donde en cada casilla están las fichas de los números y de los signos de operación en relieve. Entonces, digamos que el tablero de Perfocel es como su cuaderno de cuadrícula, y el niño va a ir tomando las fichas de los números y de los signos de las operaciones para ir representando las operaciones. También está el ábaco Cranmer, como se ve en la imagen seguida de la caja de matemáticas. Este ábaco también es muy útil para la población con discapacidad visual. A través de este ábaco se pueden hacer todas las operaciones matemáticas, incluso se pueden resolver fracciones, ecuaciones, raíces cuadradas, raíces cúbicas, y también tiene una metodología muy puntual que seguir. También existe la oportunidad de tener un juego geométrico en relieve, donde, por ejemplo, la regla tiene los números en relieve y también tiene ciertas marcas en relieve. Y también está el recurso de la calculadora parlante. La siguiente, por favor. En cuanto al conocimiento del medio como estrategias y recursos, está el uso de los sentidos, utilizar objetos en concreto, láminas en relieve. Por ejemplo, cuando se trabajan los sistemas del cuerpo, se pueden hacer con plastilina, con popotes, con palitos, y pues para el chico es muy fácil identificarlos a través del tacto. También se pueden ocupar maquetas. Es importante hacer descripciones detalladas, fomentar el aprendizaje significativo y la exposición repetida a los contenidos. En la imagen de la derecha, que está a la izquierda arriba, se muestra, por ejemplo, que una niña está tocando un conejito real. En la imagen de la derecha abajo, se muestra que un niño está tocando el producto de su germinado. Y bueno, puse la imagen de la derecha para representar los esquemas del cuerpo humano. La siguiente, por favor. En cuanto a la historia, se pueden ocupar objetos en concreto, fomentar la lectura en voz alta de textos, usar audiolibros, ocupar láminas en relieve siempre que se pueda y ofrecer descripciones detalladas. La siguiente, por favor.
En geografía también se pueden ocupar mapas en relieve, se pueden hacer con diferentes texturas o hay en el mercado unos hechos con termofón. También se pueden hacer croquis en relieve, maquetas, objetos en concreto, lectura en voz alta de textos, audiolibros y descripciones detalladas. Por ejemplo, yo he visto incluso cuando se hacen maquetas del sistema solar, de las constelaciones. La gran mayoría de los contenidos de geografía se pueden adaptar en relieve. La siguiente, por favor. Bueno, en educación artística, en cuanto a la educación plástica, algunas estrategias y recursos son uso de pintura de dedos, que como lo comenté antes, tiene una consistencia un poquito más viscosa. Se puede ocupar la plastilina, la arcilla, el material de dibujo como mallas y crayolas. Por ejemplo, yo aquí les voy a presentar como se muestra un poco en la imagen, pero aquí está la malla, que está hecha de madera, de una base de madera. Se pone una malla, el niño pone su hoja sobre la malla y con una crayola el niño puede ir pintando y la crayola es más perceptible al tacto. Entonces este también es un material muy fácil de hacer, de adquirir con un carpintero. Ahora sí, regresamos, por favor. Con la malla, pues los niños pueden dibujar todas las adaptaciones que les hagamos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba se ve cuando yo le hice a un niño un pino y él va tocando con sus manitas pues la forma del pino, va pintando con una pintura más viscosa y por ejemplo ahí al final se le podría poner esta representación del pino sobre su malla y decirle, bueno, ahora con la crayola pinta fuera del pino, por ejemplo. También se pueden sustituir los colores por texturas u olores. Por ejemplo, yo conozco a un niño, eso también se me hizo muy impresionante, que se le adaptaron todas las banderas de los países del mundo con texturas y fue ubicando las banderas y el color de cada bandera a través de ciertas texturas. En cuanto a los olores, también hay marcadores que tienen olores, son también fáciles de conseguir en el mercado y es importante presentar un modelo accesible de la tarea. Por ejemplo, si se le va a pedir al niño que se represente en plastilina, se le puede dar un ejemplo de un cuerpo humano hecho con plastilina. Entonces, pues para él va a ser más fácil hacer así la tarea que se le pide. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a música, desde mi experiencia yo he notado que la música estimula mucho a los niños con discapacidad visual. La gran mayoría la disfrutan, aunque también hay algunas personas que son más sensibles a ciertos sonidos de instrumentos musicales. Sin embargo, yo promuevo la música desde con los niños con discapacidad visual desde que son chiquitos, porque les permite tocar nuevos objetos, sostener sus instrumentos. Muchas veces hay niños que no los quieren tomar con sus manos o que los toman y los avientan a los pocos segundos. También pues les ayuda a discriminar sonidos, a socializar con sus pares y a seguir instrucciones. En la imagen de la izquierda arriba, yo muestro algunos instrumentos que ocupo mucho con los niños chiquitos, por ejemplo, los tecomates, el pandero, las maracas, las castañuelas,
las claves, los cascabeles, la campana, el xilófono y el tambor. En cuanto a danza, las estrategias y recursos que yo comparto es modelar las posiciones y los movimientos corporales. Primero en el cuerpo del niño, siempre avisándole, mira, tal posición, la vamos a representar en tu cuerpo de tal manera, me permites tocarte. Y también se pueden presentar estas posiciones en el cuerpo de los otros, y también aquí a los niños se les puede permitir pues tocar el cuerpo del adulto para que vea la posición que se le está pidiendo y que la pueda hacer después en su propio cuerpo. También es importante pues darles referencias espaciales, explicarles de forma oral lo más detallado posible que pues la indicación que se les está dando, y fomentar el apoyo entre pares. La siguiente, por favor. En cuanto a educación física, presento algunas estrategias y recursos en diferentes aspectos. El primero, en cuanto a dominio espacial, es importante presentarles el espacio. Por ejemplo, si la actividad se va a desarrollar en un gimnasio, pues que lo conozcan primero. Este tipo de estrategia también la compartí la sesión pasada, cuando les comenté de presentarle el espacio al niño de su salón de clases. Es muy importante que sepan cómo son los espacios en los que están. También es importante darles puntos de orientación. En cuanto al movimiento, es importante proporcionar un modelo como en la danza, ofrecerles explicaciones orales, características del material, adaptar el color de los materiales a la visión del niño, y también haciendo ciertos contrastes en el espacio donde va a trabajar. Se le pueden ofrecer materiales con distintas texturas para que sean más atractivos para ellos, y se pueden ocupar pelotas sonoras. Estas pelotas adentro pueden tener cascabeles o balines. Incluso también algo muy fácil y práctico que pueden hacer los papás incluso ahorita es poner la pelota de su hijo adentro de una bolsa de plástico, cerrar la bolsa, y así los niños van a identificar mejor en dónde está su pelota. La siguiente, por favor. En cuanto a normas de juego, se pueden ocupar o utilizar posiciones de protección, hay que permitir el contacto con los compañeros y orientar al alumno. En cuanto a táctica, hay que asignar tareas y posiciones concretas, reducir el espacio de juego para que no se pierdan o se desubiquen, y también fomentar el apoyo entre pares. En la imagen de la derecha muestro un deporte para las personas con discapacidad visual que se llama golbol, el cual también pues se puede jugar con personas que ven, solamente que pues tengan los ojos tapados. Y como se ve en la imagen, hay 3 integrantes en cada equipo, hay canchas, y bueno, la consigna es pues meter el gol en la otra portería, aventando el balón, la pelota con las manos, y que siempre esté pues el balón en el piso, que lo toque. Este es un deporte que pues es útil para la inclusión también. La siguiente, por favor. Y bueno, ya llegamos al fin de la presentación. En cuanto a otras áreas que también a mí me parecen importantes que se pueden estimular y promover en la escuela, aunque no estén como tal en la currícula oficial, es el área de orientación y movilidad. La orientación tiene que ver con la ubicación de la persona en relación con su espacio, y la movilidad pues con la conciencia de los movimientos que tiene que hacer con su cuerpo. Como lo mencioné en la sesión pasada, es importante siempre fomentar la independencia de las personas con discapacidad visual. Y pues sí, en esta área
lo importante que les podría decir es que no siempre los llevemos nosotros de un lado a otro porque no siempre vamos a estar con ellos. La otra área importante es las habilidades para la vida diaria. Por ejemplo, cuando están los niños en el preescolar, desde que abran su mochila, su lonchera, que se pongan su chamarra, que se amarren las agujetas de sus tenis, que vayan solitos al baño. Todas estas habilidades se pueden estimular en las escuelas regulares también. Y el área de la tiflotecnología, que es la tecnología específica para las personas con discapacidad visual. Yo les quiero compartir que es importante el uso del JAWS, que es un sistema parlante que se puede instalar en las computadoras. Este sistema consta de que desde que prendes la computadora le va diciendo a la persona en voz alta lo que está ocurriendo y también tiene una opción para también magnificar el texto en el caso y la pantalla en sí completa para las personas con baja visión. Este sistema ya incluso hay unas licencias gratuitas en el internet. Cuando yo empecé en esta área realmente costaban mucho tener una licencia de JAWS. Entonces, bueno, les quiero compartir que hay que aprovechar pues ya los recursos gratuitos que tenemos. Y para la enseñanza de la computación también les quiero compartir que la Organización Nacional de Ciegos Españoles tiene softwares gratis en su página que son muy didácticos para que los niños poco a poco vayan aprendiendo, por ejemplo, a usar el teclado, que aprendan ciertos comandos para hacer pues sus tareas de forma independiente. Entonces también están estos recursos gratuitamente en el internet. Y otra opción es el VoiceOver, que también pues ya muchos aparatos tecnológicos los tienen, que consiste en leer en voz alta los textos digitales. La siguiente, por favor. Aquí les comparto las referencias bibliográficas que ocupé para la elaboración de estas presentaciones. La siguiente, por favor. Los recursos de las imágenes que utilicé. La siguiente, por favor. Les dejo mi correo, es adri.leiva@hotmail.com y mi red social es facebook.com/puntitosal, aunque también puedo aparecer como puntitos Adriana Leiva, para que me sigan o me escriban si tienen dudas, les contestaré con mucho gusto. Y pues muchas gracias, eso es todo. Maestra Adriana, muchísimas gracias por esta presentación excelente. Tenemos varias participaciones en redes sociales, varias personas nos escribieron con algunas preguntas o inquietudes que les gustaría resolver. ¿Qué prefiere usted? ¿Le leemos una pregunta y usted responde individualmente o hacemos un grupo de preguntas? No, si me pueden decir las preguntas de forma individual, por favor. Claro que sí. La primera pregunta, Lorentina Anaya, dice, gracias por compartir tu experiencia de trabajo con esta población. Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene que el niño con discapacidad visual conviva desde pequeño o pequeña con modelos que poseen las mismas características? Es decir, con otros niños, adultos con la misma discapacidad, que compartan experiencias y colaboren en la construcción de su identidad. Bueno, yo considero que es muy útil que se hagan este tipo de redes, que se compartan vivencias, experiencias, porque los niños van identificándose a través de los otros. Bueno, todos los seres humanos nos reconocemos a través de los otros, pero yo he visto con esta población que es útil que vayan reconociendo habilidades similares desde que son chiquitos y que, bueno, a través del otro se vayan reconociendo también como una persona con discapacidad visual. Muchas gracias, maestra. Preguntan también,
¿Cuál sería la mejor estrategia que la escuela tendría que seguir para asegurar la inclusión de esta población? Bueno, la sesión pasada comenté sobre el proceso de inclusión. No podría decir solamente una estrategia, realmente hay muchas, pero recordando un poco los puntos que abordé, la inclusión es un proceso que se trata de la transformación de las culturas, de las escuelas, que implican las creencias y los valores compartidos, aceptando a la diversidad, las políticas, que son las estrategias y las acciones también que se hacen en la escuela para atender a la diversidad y las prácticas de los docentes. Es importante que en el pensamiento del docente se deje de lado el modelo médico rehabilitador, que es el que en donde se concibe al alumno como una persona deficiente, que se le etiqueta y que sobre todo se prioriza su discapacidad. Es importante que los maestros cambiemos a modelos de atención más incluyentes, donde se valore la diversidad, se acepte, tengamos la capacidad de crear nuevas competencias para aceptar a la diversidad, para atenderla y yo creo que esas son las dos cosas principales, que se cambien las culturas, las políticas y las prácticas, y que, bueno, sobre todo en las prácticas los maestros podamos ir cambiando este pensamiento. Precisamente sobre la labor docente preguntan, como docentes, ¿cómo podemos intervenir si notamos que un alumno está siendo sobreprotegido por sus padres al grado de afectar su desarrollo cognitivo? Pues es importante que en la medida de lo posible, bueno, trabajemos de forma interdisciplinaria en la escuela, es decir, que nos apoyemos quizá de trabajo social, de la directora, de si hay una maestra de UDI o de USAER con ellas, que en equipo se platique con los padres de familia, que como docentes se intente sensibilizar a los padres sobre las capacidades que tiene su hijo y bueno, sobre la importancia de darles la oportunidad de hacer las cosas ellos mismos y que en otros se las hagan, que también pues se sensibilice a los padres de que no siempre los niños van a estar al lado de ellos. En algún momento, pues los niños se van a quedar sin padres ya en una edad adulta y es importante trabajar la independencia desde que son chiquitos. Entonces, bueno, esas quizás serían las pautas que yo podría compartirle a esta persona. Gracias, maestra. Preguntan también, bueno, hay un comentario que dice, me gustaría felicitar a la maestra Adriana por su presentación y trabajo en esta segunda sesión, así como las estrategias que nos proporcionó. Me gustaría saber cómo podemos adecuar los contenidos cuando el alumno tiene ceguera parcial. Por ejemplo, si un alumno realiza un mapa mental o resumen, el alumno con esta condición, ¿cómo podría realizar las actividades para la asimilación de los contenidos escolares en primaria? Por ejemplo, si tiene su libro de textos en macrotipo. Pues es importante que en este caso, como dice, se le dé el mapa en macrotipo o a veces también en relieve o también se ocupe pues esta parte de la adaptación en la computadora donde pueda ver el mapa más grande. Realmente se trata de una adaptación de estrategias, no de contenido. Los chicos pueden aprender realmente lo que está en la currícula con las adaptaciones necesarias. Solo habrá una adaptación de contenido en aquellos casos donde el alumno también tenga una limitación o una condicionante neurológica que le impida acceder al contenido, pero realmente solo son adaptaciones en cuanto a los materiales. Gracias, maestra. Rogelio Pilar comenta, sí es algo complicado aprender estas formas de comunicación alternativa, sobre todo cuando comienzas. Y yo le pregunto a usted, maestra, ¿tendrá algún consejo o alguna característica que usted piense que cuando se está empezando es lo más necesario, lo más imprescindible? Como un consejo para aquellos que se están apenas introduciendo a nuevos tipos de enseñanza.
Bueno, no sé si el comentario de lo aumentativo o alternativo va relacionado a la comunicación, a las formas de comunicación, o más bien a la modificación de prácticas docentes. ¿En qué sentido va, perdón? Sí, se escribió cuando estaba hablando de comunicación alternativa. Ok, pues sí es importante que se conozca la metodología del doctor Jan Van Dyck, que como lo comenté está en el internet. Esta metodología del sistema de calendarios va de lo más simple a lo complejo. También, bueno, además de esta metodología, hay recursos en el internet que hablan sobre la comunicación receptiva y, bueno, de cómo el alumno recibe los mensajes y también de la comunicación de cómo los emite. Hay pues ideas teóricas fundamentadas sobre este mapa de la comunicación que van de lo más simple a lo más abstracto. Entonces es importante a través de esta información ir ubicando como el nivel en el que se encuentra el niño y a partir de ahí también, a partir de la detección de esta necesidad del momento en el que se encuentra de esta forma, como docentes, buscar de qué manera nosotros podemos estar a la par de su forma de comunicación. Pero bueno, la mejor estrategia pues es que los maestros nos informemos en la medida de lo posible y que pues intentemos prepararnos. Gracias, maestra. Otra pregunta, bueno, nos mandan una pregunta y dice, en el sentido de que todos los alumnos son diferentes y tienen diferentes necesidades, ¿cómo podemos lograr un equilibrio de actividades entre los alumnos con discapacidad visual y el resto del grupo? Bueno, no solo es para la discapacidad visual, ante la inclusión los maestros tenemos que estar preparados para enseñar a la heterogeneidad. Este, se llame limitación visual, se llame limitación auditiva, se llame limitación motriz, por citar algunas discapacidades, los maestros tenemos que planear para la heterogeneidad y no para la homogeneidad. Pues sirve mucho tener materiales diversos, sirve mucho, como les comenté, pues ir identificando los estilos y los ritmos de aprendizaje de cada niño. Realmente cada niño es diferente y como maestros tenemos que, pues, tratar de estimular el conocimiento a través de todos los sentidos y a través de todas las formas posibles. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las competencias del docente inclusivo, no solo para aquel que atiende al alumno con discapacidad visual, que intente que lo que enseña le va a servir a todos. Y esa sería la contestación. Muchas gracias, maestra. Tiene muchas razones. Más bien, aprender a crear un ambiente dentro del aula que sea sano para, no solamente para quienes poseen ciertas discapacidades o capacidades diferentes, sino crear un ambiente que sea sano y cómodo para todos los que lo comparten. Le agradezco mucho a usted, a todas las personas que nos han visto, que nos han comentado, que han participado de este diálogo de alguna u otra manera, compartiendo sus preguntas, sus dudas, los comentarios que tenían. Maestra, ¿usted tendría algo que añadir a esta sesión? Pues lo que me gustaría añadir sería agradecerles a todas las personas que se conectaron, también las que escucharán los videos posteriormente. Realmente me da gusto compartir parte de mi conocimiento y de mi experiencia con ustedes. Espero que les sea útil a los docentes o a los padres de familia. También me gustaría que si en algún momento necesitan externar alguna duda, una inquietud, me escriban a mi correo. Con mucho gusto les contestaré. Y bueno, quiero comentar, quiero cerrar diciendo que espero que todos sean exitosos en su atención para con el niño con discapacidad visual. Y es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, maestra. Como mencionamos al inicio de esta sesión, fue la segunda y última exposición del tema Educación y Discapacidad Visual, pero seguimos en este seminario revisando algunos temas y grupos en condición de vulnerabilidad. Les invitamos a la siguiente exposición sobre educación y sordera, que va a estar a cargo de las licenciadas Lorena Chora y Marcela Adriana, de los días 27 y 29 de abril a las 6 de la tarde por estos mismos canales. Les extendemos también la invitación, como menciona la maestra Adriana, de compartir el video con las personas que ustedes consideren, sus compañeros, sus colegas docentes, con familiares o simplemente personas que necesitamos también sensibilizarnos con, con seres con otras necesidades y también saber cómo atenderlas. Pues sí, como bien dijo la maestra Adriana en su primera sesión el día martes, aunque no nos veamos afectados personalmente, es posible que recibamos a personas con estas características dentro de un aula y necesitamos conocer las necesidades que estas personas o que debemos atender de estas personas, mejor dicho. Si no hay ninguna otra intervención de la maestra Adriana, les agradezco a todo su tiempo, la atención e interacción que tuvieron con nosotras por redes sociales. Esperamos que cada vez se vayan sumando más personas interesadas y enriquezcamos de manera colectiva todas estas sesiones. Son padrísimas, que nos regalan las especialistas, en este caso la maestra Adriana Leiva, que de manera muy generosa compartió su conocimiento, su experiencia con nosotros. Y bueno, también gracias a Mauro y Samantha, que están detrás de esto, en las cuestiones técnicas, apoyándonos. Y Adriana, muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, las presentaciones tan claras y maravillosas que nos regaló. Muchísimas gracias. Muchas gracias.